una duda, por favor, alguna pregunta para nuestros panelistas, ponerla en el chat. De esa forma, al final de la sesión vamos avanzando con esas preguntas y el conversatorio es mucho más fluido. Les recomiendo también a todos los asistentes que tengan su micrófono apagado para que haya una mejor conexión y de igual manera el video que lo tengan también apagado. Bienvenidos. Gracias, Lina. Yo quería ahí como complementar un poquito la presentación de nuestra invitada de hoy. Como yo soy el de la casa, pues me compete hacer los honores también. Andrea es filósofa, tiene un doctorado en filosofía en la UNAM. Es una de las personas que conozco que más sabe de estoicismo y filosofía estoica. Es también filósofa y literata, tiene las dos carreras y una maestría en filosofía, como tú dijiste. Andrea no solo, digamos, se destaca en ese ámbito, sino que también allá en los Andes, en el departamento de literatura, ella ha sido como uno de los pilares fundamentales detrás de la concepción y la planeación de una maestría en clásicos que es sumamente innovadora y que pretende como responderle al siglo XXI, de alguna manera, la eterna pregunta por la relevancia de los clásicos en la interpretación de nuestro mundo y de nuestra historia. Y esa maestría que es muy bonita porque hace una integración interdisciplinar entre cosas de historia del arte, filosofía, literatura, música, humanidades digitales. Y como digo, es un poco, ella estaba detrás de esto que podría ser, pues no solo un programa de una universidad preocupada por las humanidades, sino hasta cierto punto la respuesta, como digo, a esa eterna pregunta de cuál es la relevancia de los clásicos hoy en día. Entonces, bueno, por eso me parecía genial a propósito de temas de turbulencias políticas, comportamientos imperialistas y pestes o pandemias, invitarla a que un poco tuviéramos una conversación que girara en torno al tema de la famosa peste ateniense que asoló a Atenas durante los 3, 4 primeros años de las guerras del Peloponeso, sino que tratáramos de un poco de adoptar esa lección de Tucídides, de usar la historia y la literatura como una herramienta de reflexión y de comprensión de los asuntos humanos, en este caso de los asuntos políticos, ecológicos, militares, eh, históricos y literarios que rodearon este fenómeno tan particular como fue la peste ateniense. Y entonces yo, pues, así me acerqué a Andrea y dije, bueno, chévere, chévere si podemos tener un conversatorio que girara en torno a estos temas. Entonces esta es la motivación que nos trae aquí hoy. Vamos a girar mucho en torno a los antecedentes de este evento. Vamos a tener como centro aquí de nuestro análisis el recuento de Tucídides, ¿no? Principalmente, aunque también podemos hablar de la Ilíada y cómo la peste es protagonista del canto 1 y quizá de Sófocles también. Eh, pero bueno, ahí sí, no sé, yo quiero aquí que esto sea más bien una especie de conversatorio a cuatro manos en el cual cada quien pues vaya inspirándose en lo que el otro dice, no, ir elaborando un poco estos temas de estos puntos. ¿Ok? Entonces, no sé, Andrea, si quiere comenzar. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Yo les advierto que estoy muy contenta de conversar con él. No nos vemos tanto, pero somos amigos queridos. Entonces, seguramente en algún momento de la conversación ya no le voy a decir Carlos. Entonces, sino Cortizos, que es como se llama para mí, para que ya todos sepan que estamos en confianza, que me siento muy en confianza con él, de amistad de muchos años y un cariño profundo por estos temas griegos que nos convocan hoy. Y es, creo, también una oportunidad, pues como él decía, para que nos demos cuenta que en este año, por una cosa absolutamente triste e indeseable, pero completamente patente, resulta claro que a través de estos autores
en este caso a través de Tucídides o de Sófocles o de los Homéridas, pues podemos pensar nuestro momento, ¿no? Y a veces nos dicen cosas que nos resultan claras y distintas como si nos las dijeran a nuestros oídos los epidemiólogos más reconocidos. Entonces creo que es una oportunidad. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros hoy y pues sí, la idea es hablar entre todos, entre nosotros dos un poco ahí pisándonos los talones, pero también nos gustaría oír sus preguntas, comentarios, entonces estamos muy dispuestos al diálogo. Ok. ¿Cómo empezamos, Carlos? Bueno, no sé. De pronto un buen momento de empezar es por la peste misma, y por el recuento que Tucídides hace en el comienzo del libro segundo de la historia de las guerras del Peloponeso, acerca pues de esta plaga que azotó la ciudad amurallada. De pronto podríamos empezar, no sé, poniendo como el escenario histórico más inmediato de antes, la primera invasión a Ática y el surgimiento de la peste. Y podemos ir haciendo observaciones sobre lo que nos dice Tucídides del surgimiento de la peste, su sintomatología. De pronto podemos visitar esa enorme discusión contemporánea que hay en torno a qué enfermedad fue la que azotó la ciudad amurallada y otras partes del mundo griego también, ¿no? Aunque la concentración en Atenas fue de particular, pues fue trágico de una manera particular, ¿no? Entonces, pues no sé si quiere arranco yo así como haciendo un recuento un poco de esa primera invasión a Ática, que es quizá, si dejamos de lado algunas escaramuzas menores como la incursión de los tebanos en Platea y otros eventos inmediatamente antecedentes, esa incursión peloponesia en Ática fue quizá el primer acto bélico abierto en el marco de una guerra declarada entre, digamos, las ciudades-estado alineadas con Esparta y las ciudades-estado alineadas con el imperio ateniense. Ahí Andrea nos trae un mapa que nos permite, no sé si quiere hablar un poquito sobre el mapa y la distribución política de las fuerzas, bueno, el movimiento geopolítico que se dio en ese momento. Sí, pues quizá lo que estaba hablando Carlos es muy importante que lo tengamos en mente porque pues en el fondo la guerra del Peloponeso es digamos un pulso de poder entre los espartanos y los atenienses, un pulso más bien como una respuesta de los espartanos al creciente imperialismo ateniense que tenía el objeto de apoderarse, por decirlo de alguna manera, de muchísimos más territorios que los de la propia Arcadia y Ática, que son los que son tradicionalmente atenienses, ¿no? Este pulso resulta importante porque nos habla mucho de la circunstancia política que va a dar cuenta también de algunos de los problemas de la peste, de por qué se producen esos problemas, ¿no? Se cree de cierta manera que los atenienses tienen, por decirlo de alguna manera, el derecho de tomar decisiones sobre los otros griegos. ¿Sí? El derecho un poco no avalado, no legitimado por los demás, y esto empieza a generar como el desbalance en el que los únicos que tienen realmente capacidad de respuesta pues es Esparta. También porque han tenido algunos intentos imperialistas ellos mismos, pero sobre todo porque su ejército es el único que podría hacerle contrapeso al ejército naval ateniense, ¿no? Esto es esto quizá lo que vamos a ver en un momento determinado es que si la guerra se hubiese concentrado en la tierra, clarísimamente los espartanos hubiesen ganado. Si la guerra se hubiera quedado en el mar, clarísimamente los atenienses hubiesen ganado. Entonces, la manera un poco de hacer contrapeso a estas cosas fue que cada uno de los ejércitos trató de trasladar a su propio terreno la guerra.
y Atenas, pues, digamos que le llega a debacle con la peste precisamente por esa razón, ciertamente. por su zona de confort, que es el Pireo, Sí. ¿no? Andrea, de pronto una intromisión ahí. De pronto es chévere recordarle a nuestra audiencia que pues, no necesariamente son expertos, algunos de los grandes plumazos de la historia previa que desembocaron en esta repartición de fuerzas. No sé, digamos así muy rápidamente, eh, bueno, ustedes saben que a principios del siglo V griego se dieron lugar las guerras médicas, las guerras que unieron a las ciudades-estado griegas y las obligaron a unir fuerzas en contra de un avance militar y político del imperio persa. En este momento los persas estaban en la era aqueménida y entonces los nombres que surgen ahí son Jerjes, el Ciro, el primer Ciro, Antajerjes, etc. Y bueno, como resultado de esa alianza y de unas batallas muy famosas, en particular Maratón y Salamina, la liga, digamos, griega, en cabeza de Atenas y de Esparta, logran expulsar y hacer retroceder a los persas. Y esto sucede alrededor del año 480 antes de Cristo. Como resultado de eso, digamos, ahí sí se gana la guerra, los griegos se consolidan en ese territorio marítimo del mar Egeo y en sus costas, pero el imperio persa sigue siendo una amenaza, sobre todo en la parte de Jonia, es decir, en esta parte del este que ven ustedes en el mapa que Andrea está mostrando, en la costa de Samos y Mileto, las colonias jónicas. Y entonces, como resultado de eso, los griegos un poco tratan de expandir la colonización de esas costas, ¿no? Instaurando colonias, por ejemplo, en el norte, en Tracia, en la Calcídica, en lo que es la Tróyade, o sea, la parte del Helesponto, lo que está ahí entre Asia y Europa, la parte jónica, las islas. Y esas incursiones, digamos, tenían como propósito consolidar ese poder y ese dominio territorial contra la amenaza permanente que eran los persas. Y bueno, en algún momento de ese periodo, del final de las guerras médicas y el comienzo de las guerras del Peloponeso, es el periodo al cual Tucídides alude y que se llama la Pentecontesia, es decir, el periodo de más o menos 50 años que hubo entre el final de la última guerra médica y el comienzo de las guerras del Peloponeso, que es donde estamos ubicados ahorita históricamente. En ese transcurso de 50 años, pues se dio esa especie de transición en la cual el mundo griego no solo, digamos, estableció colonias para abrir rutas comerciales y para defenderse de ese dominio persa, sino que esa colonización se tornó imperialista, en particular cuando los atenienses toman el mando un poco de esa estrategia geopolítica en la forma de una figura histórica muy importante, se llamó la Liga de Delos, la Liga Délica, ¿cierto? Andrea, si quieres interrumpirme ahí, pero no, vamos bien. Bueno, muy bien, ¿sí que? Vamos bien. Vamos, ahí vamos. Entonces la Liga Délica era una liga que pretendía, digamos, consolidar ese dominio político y territorial, pero lo que al principio surgió como un poco Atenas siendo la resguardadora del bienestar de esas islas y de esas colonias que estaban bajo la amenaza persa, pues muy pronto se tornó en una subyugación imperialista, ¿no? Cuando primero se hace la Liga Délica, se establecen sus legislaciones, su cosa, su asamblea, cómo va a tomar las decisiones. A propósito, se llama Liga de Delos porque en Delos acordaron reunir toda la riqueza en dinero, el tesoro de la Liga Délica estaba en Delos, que es una isla que además tiene una significancia sagrada y espiritual muy importante en el mundo griego. Es la isla en la cual, según la mitología, nacen Apolo y Artemisa, los gemelos hijos de Leto y Zeus, ¿no? Rápidamente cuenta la mitología que Leto, huyendo de los celos de Hera, busca un refugio para tener a sus hijos y entonces en Delos pare primero su embarazo se atrasa, los dioses, ¿no? Viéndola sufrir
piden clemencia y ella finalmente da primero luz a Artemisa para que Artemisa a su vez le ayude a dar a luz a su hermano gemelo Apolo. Y Apolo, ustedes saben que cuando Apolo y Dionisio y Atenea son dioses, digamos, patronos de Atenas. Entonces, bueno, Delos tiene esa importancia como espiritual también. Y ese fue el epicentro de esa liga, al principio una liga con propósitos de ayudarse mutuamente en la defensa contra los persas, pero como la defensa contra los persas implicaba un dominio primordialmente naval, pues las colonias tenían que contribuir, era con naves y con dinero, y pues la contribución con naves y con dinero se volvió pronto en un punto de inflexión que de hecho Pericles es mucho el responsable de este tránsito a una tributación, digamos, imperial, de la cual ya las colonias no podían, ¿cómo se dirá esto? Defectar, hacer defección, porque Atenas, con su poderío militar, las obligaba a volver nuevamente al redil de su poderío militar. Atenas empezó a depender mucho de esa tributación para la enorme riqueza que significó su esplendor en la era de Pericles, ¿cierto? Y bueno, y como resultado de ese giro al imperialismo ateniense, la animadversión de otras colonias griegas hacia los atenienses se fue haciendo cada vez más y más grande, ¿no? Es importante quizá en eso recordar que, por supuesto, la carga impositiva es quizá el detonante de muchas de las rebeliones que se producen al dominio ateniense, pero también un tema muy relevante en el mundo griego es la imposición de una cierta manera de gobierno y de unas ciertas ideas que era algo extraño para el mundo griego, ¿sí? Digamos que en ese primer momento frente a los persas, precisamente lo que la bandera y el caballito de batalla es un poco el libre pensamiento de cada pueblo para autogobernarse, y los atenienses, así por los laditos, los mexicanos dicen chingaqueditos, sin querer que se note mucho, van imponiendo su propia manera de ver el mundo, de establecer un gobierno, su supuesta democracia como una imposición en el resto de las colonias. Y eso, por ejemplo, en un lugar como Esparta, que tiene una realeza absolutamente, hoy casi diríamos, casi constitucional en su momento, ¿no? Con unas leyes absolutamente claras de cómo debía gobernarse entre las familias principales, con una oligarquía también, diríamos, entre comillas, que tiene unos privilegios, por supuesto, pero son unos privilegios absolutamente arreglados que impiden, por ejemplo, la tiranía. Pues eso les molesta muchísimo, que vengan un poco a imponer su propia manera de ver el mundo. Sí. Y ese es probablemente, diría yo, como la contradicción que está en el seno de esa Atenas que todos adoramos de rodillas, que nosotros, digamos, amamos tanto, por ejemplo, al tiempo que con ese dinero de otras personas, del esclavismo terrible que hay en Atenas, se producen los grandes templos que todos vamos a admirar, ¿no? Como decía Carlos, es del tesoro de Delos de donde sale el Partenón, el Erecteion, la Atena Nike, que vamos todos a ver en la Acrópolis, incluso actual, ¿no? Sí, así es. Entonces hay como es un momento de muchísima contradicción, de sentimientos encontrados a los ojos nuestros en este momento, ¿no? Sí. Y Tucídides es uno de los que lo pone, creo yo, de una manera más relevante. No sé si hablamos de los discursos, por ejemplo, imperialistas en este momento. Pero antes una pregunta, Andrea. Si hay cierto debate un poco entre los estudiosos de este tema en cuanto a si las causas ideológico-políticas priman sobre las pragmáticas y, digamos, las pertenecientes a la realpolitik, por decirlo así. Sí. No sé, ¿cómo ve usted el asunto? Porque mucha gente lee en Tucídides un vuelco
a un recuento histórico muy pragmático, un recuento histórico de los sucesos en donde las motivaciones, las causas de los aconteceres humanos están dadas en las pasiones, en las emociones, en la conveniencia inmediata, en cuestiones de honor y en cuestiones de interés. Es decir, en el recuento de Tucídides un poco, y por eso muchas personas estuvieron obsesionadas con Tucídides, para no ir más lejos, Hobbes, que no solo tradujo la historia de Tucídides, sino que además es sin duda alguna una inspiración de su Leviatán. ¿No? Adquiere un poco, bueno, Tucídides es un poco un inspirador de esta idea de que la verdadera explicación de los asuntos humanos, más allá de lo ideológico, está en los asuntos de interés, en los asuntos de conveniencia económica, de conveniencia política y de... aquí estoy poniendo un poco aquí la conversación. ¿Cómo lo ve usted? Pero fíjese que yo le diría que sí y no. Es verdad, o sea, ¿en qué sentido sí? Algo que yo pienso que resulta muy relevante del modo de hacer historia, no solamente de Tucídides, aunque principalmente de Tucídides en Heródoto ya está, es, digamos, hablar de las condiciones materiales como una de las causas fundamentales de los acontecimientos históricos, de los acontecimientos, ¿sí? No solamente pensar en las motivaciones humanas, sino también en aquello que hace posible, ¿no? Hoy diríamos en las condiciones necesarias, aunque no las suficientes para que se produzca determinado acontecimiento. Yo pienso que Tucídides sigue considerando, como prácticamente todos los griegos y como yo creo que nosotros también, las condiciones suficientes de los acontecimientos somos los hombres. Sin embargo, a veces las condiciones materiales nos orillan a determinados comportamientos y decisiones. Y creo que lo que la historia hace muy bien, en especial Tucídides decía, es mostrar eso. Pero por otra parte, Tucídides es absolutamente consciente de que son las posturas ideológicas, digamos, las que direccionan esos acontecimientos históricos. Y su historia es ideológica, sin ocultarlo, ¿sí? Sí, es cierto. Su beneplácito hacia Pericles y su claro, sí, él es completamente favorable a Pericles. Yo les comentábamos usted y yo ayer, y ahora le decía, si vamos y hablamos, por ejemplo, del famosísimo discurso fúnebre o de los discursos estos de famosos, no solo de Pericles, de otros de sus protagonistas, pues siempre son discursos donde esa postura ateniense imperialista es defendida. ¿Sí? Lo que a mí me parece que nos corresponde a nosotros es primero reconocer que esa es una manera válida de hacer historia. Que decir que él es ideológico no quiere decir descalificar su trabajo historiográfico. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Y lo segundo es que si yo me doy cuenta de eso, entonces también tengo que leer en otro registro lo que nos dice Tucídides sobre Pericles, ¿no? Pericles, el discurso de Pericles, pues ha sido una herramienta ideológica que yo no sé si de pronto los más jóvenes que están por ahí escuchando no lo saben, pero la gente más viejita como usted y como yo sí lo sabemos porque salían los periódicos incluso, era absolutamente recurrido durante las intervenciones de los discursos en el Parlamento de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, cuando se iba a invadir Irak. Así es. Yo también recuerdo por allá, que sería como en la primera década del 2000, era un lugar súper visitado por Sarkozy o por quien hacía los discursos de Sarkozy,
igual que la suma contra gentiles, ¿no? Son como dos de las fuentes de donde yo quiero legitimar el imperialismo, entonces voy a decir es que no estoy defendiendo, mueren tantos no sé qué por la defensa de los ideales de la democracia. Entonces, claro, ahí Tucídides es una fuente súper interesante precisamente por esa contradicción, creo yo. No, muy cierto. Y una pregunta, ya que estamos tocando terrenos de su mayor expertise, entonces quiero aquí exprimirla como una naranjita. Hay una cuestión muy discutida como en literatura más especializada sobre Tucídides, y es que él tiene como proyecto historiográfico determinar cuáles son las causas de la guerra, como usted lo decía. Pero él es ambivalente en torno a esta noción de causalidad, ¿no? En algunas ocasiones usa esta palabra tan compleja griega, aitía, que no solo tiene un contexto en filosofía natural como causa material, sino también un contexto en el lenguaje legal como acusación o causa legal, ¿cierto? Y este otro concepto que él usa, sobre todo cuando él dice en el libro primero y hace su declaración metodológica, esta idea de que su propósito en la investigación, que a propósito de una nota, la palabra historia significa investigación, es lo que significa. La palabra historia en su momento no tenía la connotación de análisis de fuentes, digamos, que interrogamos con preguntas sobre sobre el pasado. Entonces, cuando él hace su declaración metodológica, él dice, yo quiero encontrar las causas más verdaderas, y ahí usa otra palabra, que es como profasis, que son como los alegatos, los pretextos, las cosas que se dicen para justificar una acción. Y entonces en esa medida los discursos de Pericles se vuelven fundamentales, porque no es a través de una narración en tercera persona que él quiere sacar a la luz cuáles son esas profasis, esas causas más verdaderas que, ahí estoy de acuerdo con usted, son profundamente ideológicas, ¿cierto? Entonces la narración en tercera persona de repente no es la narración, es la reconstrucción del discurso en primera persona el que le va a servir a Tucídides para comunicarnos esa que él piensa es la verdad más verdadera, la causa más verdadera, lo dice con esos términos, de la guerra del Peloponeso. Y entonces en ese discurso pues hay una enorme ambivalencia, que es por lo cual le quería preguntar, y es la naturaleza histórica, pero también la naturaleza literaria y creativa de esos discursos. Usted mencionaba ahorita la oración fúnebre, podemos hablar un poquito de eso ahorita, porque eso tiene un profundo impacto. Por ejemplo, Platón era sumamente crítico, no solo del imperialismo de Pericles y de Atenas de ese momento, sino también de esa forma de hacer discursos, ¿no? Por Pero supuesto, bueno, del eso podemos estilo. ir después, pero sí quería como que nos hablara un poquito más sobre esta ambivalencia entre lo literario y lo histórico en esos discursos que pueblan la historia del Peloponeso de Tucídides. Es que usted está tocando un punto que me parece central y me parece central a mí también porque nuestro espíritu platónico nos lleva a ver el mismo punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el discurso es ideológico? Quiere decir que yo identifico en lo que estoy diciendo la persona que lo está diciendo, ¿no? Sí. Que existe una correspondencia casi que absoluta, prístina, entre palabra y acción. El alma, exactamente, y las motivaciones de la persona y lo que ella dice, ¿no? Entonces, precisamente por eso, como usted decía, pues el registro literario o discursivo, para ser más preciso, que utiliza Tucídides es esos discursos que en español, dentro del ámbito literario o de
pronto por ahí veo ahí algunas colegas que me pueden ayudar o corregir, pues uno diría es una personificación. Lo que pasa es que en español eso se nos queda un poco pequeño. La palabra en inglés es impersonation, que es más bien una suplantación de aquel que está hablando. Entonces, al realizar la suplantación, el lector se pone completamente en el lugar de, por ejemplo, Pericles, de, por ejemplo, el orador que trae Tucídides. Y fíjense que él está diciéndonos, la comprensión de la historia requiere que yo realice eso que desde una perspectiva, digamos, epistémica, más estricta, como la platónica, o ceteris paribus, como la positivista, nos parece incorrecta porque no es objetiva, ¿no? Pero Tucídides nos está diciendo, y por eso lo que usted decía al principio es muy importante, la idea de las cosas no solamente quiere decir entender la materialidad, la causa material, la causa eficiente, por ejemplo, de las cosas, sino la finalidad de aquel que las realiza. Y entonces yo necesito estar en la cabeza de la persona que ideó esas cosas. Yo por eso creo que para él resulta relevantísimo que nosotros conozcamos qué es lo que piensa Pericles, que motiva todas sus acciones. Ahora, también hay que recordar pues que Pericles es un personaje de Tucídides. Sí. ¿No? ¿Qué pensaba Pericles? ¿Quién sabe? Probablemente no, no lo que piensa el conservador Tucídides, ¿no? Porque Tucídides es súper conservador en muchas cosas, lo vemos en otras partes de su historia, y los pocos acontecimientos que conocemos exteriores a la vida de Pericles, que conocemos por fuera de la historia de la guerra del Peloponeso, pues nos hablan de una persona, por lo menos dentro de su casa, bastante más liberal, sí. ¿No? Que lo que se lo presenta. Entonces ahí es difícil, pero sí, claro, el registro literario de Tucídides es, digamos, la mitad de lo que él quiere decir, ¿no? Claro, por supuesto. La elección es muy importante, sí. No, y aquí quería recordar algo que usted anotó muy al principio, y es que haya una perspectiva, es decir, objetividad para Tucídides no es la visión desde ninguna parte, o, como en el periodismo contemporáneo, la contrastación de todas las fuentes disponibles en una verdad integrativa o algo así, sino que la objetividad del historiador pasa por esa subjetividad que está detrás de los recuentos y del discurso. Esto último sí es interesante mencionarlo muy brevemente, esto último que usted menciona de la contrastación. Quizá lo que resulta característico de la historia frente a la literatura o frente a la filosofía, que quizá son los otros dos registros de los que yo más o menos puedo dar cuenta, es que sí, Heródoto y Tucídides coinciden en decir que ellos no se quedan con una sola fuente. Sí. Ellos coinciden en decir, ok, yo voy a tomar a Homero naturalmente, voy a tomar a Hesíodo, voy a tomar a los poetas como fuentes de información de la historia, sobre todo cuando están hablando del pasado, que es algo que ellos quieren hacer. Sí. Voy a hablar de mi propia perspectiva en dos sentidos importantes, que son súper importantes para ellos. Lo vi, la autopsia, o sí. Yo lo recorrí, hice un viaje a tal lugar. Entonces Heródoto, por ejemplo, se jacta, diríamos hoy en día, de haber paseado por muchos de los lugares de los que él habla. Sí. Y también dicen muchas veces, yo pregunté, o sea, tengo otras fuentes de contraste para hacer eso. Algo muy importante, muy relevante con respecto a los poetas, en Heródoto, pero de nuevo Tucídides también lo hace a veces, es que ellos ponen varias versiones.
Entonces dicen, por ejemplo, cuando hablan de Elena, me acuerdo de eso muy claramente. Pues unos dicen que esa era una casquivana que se fue con pero otros dicen que la pobre estuvo oculta por allá, secuestrada en Egipto y entonces la están calumniando. Entonces, esa idea del contraste de fuentes sí existe en la historia antigua y eso es lo que yo llamaría histórico como marca distintiva de lo literario, por ejemplo, y de lo filosófico. Sí, aunque en Tucídides esto adquiere una cosa bien particular, porque él mezcla este contraste de fuentes con el trabajo poético, creativo de los discursos. Y entonces, por ejemplo, en el libro primero son muy dicientes los discursos que son un poco impersonales entre, por ejemplo, los córciros y los corintios. Los corintios fueron a Esparta y dijeron así, y entonces los corintios hablaron así. Y entonces es una voz colectiva, una voz que habla por un grupo humano, una voz que es igual, como usted dice, impersonada, válgase ese horrible anglicismo que me acabo de inventar, pero tras del cual, sin embargo, hay una pretensión de descubrir las causas verdaderas y las motivaciones verdaderas. Y en esos primeros discursos, justamente, un poco la estrategia de Tucídides es, y una parte habló así y dijeron esto, y luego la otra parte, la contraparte, habló así y dijeron esto. Y entonces ahí uno ve no solo la contradicción en las causas materiales, sino la contradicción en las causas ideológicas, claro, que van motivando cada una de las acciones bélicas, ¿no?, que tienen lugar. Le propongo que nos vayamos a las causas o a la explicación de la peste. Sí, total, porque sí, vamos 40 minutos y no hemos hablado de la peste. Vamos a hablar de la peste porque nos engolosinamos con este señor. Sí, nos engolosinamos con este señor. Entonces, bueno, veo que tiene una presentación preparada con la descripción de los síntomas que hace Tucídides en el libro. Tengo solamente una parte poquita que de pronto podemos leer. Sí, claro, bueno, genial. Que él plantea por lo siguiente, porque esto es muy importante. Él dice que la idea de hacer su descripción ahí es que se va a volver a repetir. Sí, cierto. Y entonces lo puedan identificar, ¿no? Se den cuenta de que otra vez volvió a repetir. De hecho, hubo 3 brotes importantes entre el 430 y el 426. Sí. El segundo, probablemente el más fuerte, el que mató a Pericles. Sí. Entonces, el que se dio en Tasos. Exacto. El que se dio en Tasos, porque había una expedición ateniense y de hecho en los primeros años de la guerra Atenas manda unos refuerzos a Tasos, porque Tracia era una zona importantísima, hegemónica, y ahí es donde llevan la enfermedad a las tropas atenienses que estaban antes allí. De hecho, esa es una expedición que es un fracaso, ¿no? Bueno, en cierto sentido, porque lleva 4.000 hombres, creo que Agneo, y se le mueren 1.500, y tiene que volver con una población sumamente diezmada. Terrible. Bueno, leamos estos rápidamente. Listo. Estoy leyendo de la traducción de Gredos. Dice: una intensa sensación de calor en la cabeza y con un enrojecimiento e inflamación en los ojos. Por dentro la faringe y la lengua quedaban enseguida inyectadas y la respiración se volvía irregular y despedía un aliento fétido. Después de estos síntomas sobrevenían estornudos y ronquera, y en poco tiempo el mal bajaba al pecho acompañado de una tos violenta. Arcadas sin vómito que les provocaban violentos espasmos. El cuerpo no resultaba excesivamente caliente al tacto, ni tampoco estaba amarillento, sino rojizo, cárdeno y con un exantema de pequeñas ampollas y úlceras. Terrible, porque lo que dicen muchos de los intérpretes, yo le contaba que a mí me cautivó una literatura que se produce entre el 52 y el 70 de manera muy vigorosa. Se
recupera hacia 1990 de una discusión muy fuerte que surge en el Classical Quarterly, pero que sale de ahí también, se extiende a otros lugares, sobre tratar de identificar realmente cuál era la enfermedad, ¿no? Y creo que no tenemos mucho tiempo, hay muchas opciones sobre esas cosas. ¿En qué coinciden todos sobre los síntomas? En que él mete síntomas de más, en que no existe una enfermedad que Sí, lo que tenga tenga todo. todos. Y lo cual nos hace pensar que, claro, digamos, diferentes cosas pudieron estar atacando ahí, o diferentes enfermedades pudieran estar concatenadas con digamos, la peste principal y fueran infecciones de oportunidad, o Exacto. simplemente también que la enfermedad tuviera sus desarrollos, ¿no? Que en una primera etapa, si la persona no moría a los 5 o 6 días, después desarrollaba otra sintomatología tras la cual su muerte era ¿no? Era una muerte por deshidratación y diarrea profunda y hemorragia, ¿no? Que se supone es, por ejemplo, el caso de Pericles, De ¿no? Hay Pericles. unos que dicen que hay gente que sobrevive como esos primeros 7 días y si no le da diarrea, salvó. Sí, salvó. Pero si le da diarrea, se va a morir porque se va a morir horrible, Sí, así es. deshidratado en los siguientes días, que es el caso de Pericles. El recuento de los últimos días de Pericles es absolutamente desgarrador, porque lo que dicen algunos testimonios es que mantenía su puesto como estratega en ese momento, estando incluso dentro de su casa, habiendo muerto su hijo primero que él, Sí. por la misma enfermedad, y pues tenía que ponerse pañal, Wow. porque no alcanzaba a ir al baño cuando le daban ganas, entonces usaba pañal. Y dicen que por supuesto él percibía que todos sabían que estaba usando pañal, entonces es realmente un momento de absoluta Vergüenza, digamos. vergüenza del hombre más, primero del hombre que fue el hombre más poderoso, más venerado, porque Tucídides era venerado en Atenas, Pericles Pericles. era venerado, pero además un momento de absoluta indefensión del pueblo, porque cuando lo vuelven a llamar para que él tome de nuevo el rol de estratega, lo hacen porque nadie nos puede salvar, vayamos por Claro. Pericles, y resulta que Pericles se muere intentando salvarnos, entonces es como el acabose total. Sí, a propósito de esto, me gustaría como para rellenar ciertos huequitos de lo que pasó antes y después, cosas que rodearon esta cosa de la peste. Entonces, como decíamos al principio aquí de la charla, hubo una primera incursión ática, fue el primer año de guerra, esa incursión peloponesia en Ática, fue una incursión en la cual eh, un poco el rey persa, que era Arquidamo, él vacilaba mucho en torno al comienzo de esta guerra, él no quería esta guerra. Él sabía que esta guerra era particularmente oprobiosa y que iba a terminar en una debacle. Ese Arquidamo era amigo de Pericles, amigo personal, los ligaba una relación de amistad muy típica, que era la relación de senía, ¿no? De extranjería. Ellos habían sido huéspedes, o sus antepasados habían sido huéspedes los unos de los otros. Y por eso Arquidamo incluso tiene la prevención de no arrasar las tierras de Pericles cuando arrasa toda la campiña ateniense. Y Pericles también diciendo, bueno, si no arrasa mi tierra, entonces van a opinar que yo estoy en connivencia con los espartanos, entonces yo pongo a disposición pública mis tierras. Eso lo hace Pericles, un poco por esta relación de amistad que tiene con Arquidamo. Entonces, en esa primera incursión, yo quería decir esto porque de pronto es clave para los fenómenos, para entender los fenómenos. La estrategia de Pericles es: nosotros somos fuertes con la flota. Nosotros, si vamos a combatir por tierra con los espartanos, vamos a disgregar nuestras fuerzas y no vamos a luchar en el terreno que nos es más conveniente. Entonces, evitemos a toda costa la confrontación. Una vez viene la expedición peloponesia, ingresa en la península ática,
llega no, invade el Eleusis, que es un lugar sagrado, y también arrasa, pues, digamos, esos demos del norte de Atenas. La estrategia de Pericles es: no vamos a salir a hacer confrontación. Nuestro ejército no va a enfrentarse con el ejército del Peloponeso allí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recoger toda nuestra población que hay en las campiñas, en las granjas, recojamos toda esa población y metámosla dentro de las murallas. No nos preocupemos por la independencia alimentaria, porque dejemos que allá los espartanos, bueno, lleguen y hagan lo que quieran, arrasen el territorio, pero nosotros aquí adentro vamos a poder tener independencia económica a través del puerto, a través del Pireo, un puerto que ellos habían tardado siempre toda la pentecontencia en fortificar. De hecho, una de las causas remotas de esta guerra es que los espartanos, después de las guerras médicas, justamente temían que los atenienses fortificaran su ciudad. Y una de las presiones políticas que hubo en esas negociaciones inmediatamente posteriores a las guerras médicas consistía en: oiga, tumbe las murallas de su ciudad. Pero con esto creo que lo hizo Temístocles, si no estoy mal, con ciertas jugadas diplomáticas y con engañitos aquí y allá, él como que engaña a los espartanos diciéndoles sí, 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 pero no, porque finalmente él construye los muros largos, los famosos muros largos. Si de pronto ustedes saben, bueno, para decirlo rápidamente, Atenas tiene en el territorio que está rodeando la Acrópolis, que es la ciudad, donde está el Partenón y el Electrón, está, digamos, la ciudad principal, y eso está en una especie de montículo, de meseta, ¿no? Y el Pireo, el puerto, está abajo, está no sé cuánto en distancia. Lejos. Bastante, ¿no? Son más de 10 kilómetros entre el Pireo y la Acrópolis. Exacto, ¿sí? Entonces todos esos 10 kilómetros estaban amurallados de lado y lado, desde la ciudad principal hasta el mar, de tal manera que hubiera garantizada una provisión alimentaria y también un despacho de tropas constante a través del mar. Y entonces esa era la estrategia de Pericles: yo encierro a todo el mundo en la ciudad, y al encerrar a todo el mundo en la ciudad, yo evito el desgaste bélico con la infantería en el norte y el noroccidente de Atenas, y lo que hago es jugármela con mi poderío naval. La idea de Pericles es: mientras ellos están ahí asentados y desgastándose en su campamento, yo despacho una flota de 100 trirremes que bordeen el Peloponeso y que hagan escaramuzas en las principales ciudades de Laconia, no, del sur del Peloponeso. Dieron incluso toda la vuelta y estuvieron asediando el Peloponeso por todos lados, mientras Arquidemo estaba con su ejército apostado en el norte de Atenas. Y entonces resulta que esa elección, que es una elección estratégicamente impecable, digámoslo así, fue una de las cosas que paradójicamente recrudeció la peste. ¿Por qué? Porque Atenas era una ciudad, digamos, que tenía un enclave urbano importante con cierta densidad poblacional, pero no la densidad poblacional que tuvo después de que Pericles tomara esa decisión de encerrar a todo el mundo y de asignarlo entre la ciudad. Además, no había habitaciones para tanta gente, la gente tenía que asentarse en los templos y en los lugares públicos, durmiendo por ahí, lo cual generaba problemas de salubridad también. De hecho, una cosa que yo nunca me había topado, Andrea, en el libro este que le mencionaba de la ecología de la Grecia antigua, encontré una referencia que yo no había encontrado, y es que en Atenas existían los coprologoi. Copros es mierda, ¿no? Y logoi son como los expertos en mierda, que eran personas que se dedicaban a disponer de los desechos, de esos desechos orgánicos humanos, y venderlos como fertilizante justamente a estas personas que los usaban en los cultivos en las campiñas del norte ateniense. Pero bueno, esto para decir que ese hacinamiento no era usual, y ese hacinamiento fue producido por una decisión política de Pericles,
Y él dijo, bueno, ya que ellos arrasen nuestros campos, nosotros nos encerramos aquí adentro y nos las jugamos con nuestra flota marítima. Claro, pero fíjese que esa es una decisión característica, diría yo, de un imperio. ¿En qué Ajá. sentido? El juguémonosla con nuestras flotas también quiere decir recostémonos en nuestro tesoro y nosotros vamos a comprar todo el alimento que requiere la gente porque esto tenía una medida importante también que era si yo los voy a encerrar, les voy a dar de comer. Claro. Exactamente lo mismo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Si yo necesito que la gente se quede en la casa, necesito dar una provisión. Y la provisión de trigo que se entregaba gratuitamente, pues salía y solamente podía salir del tesoro mismo del que estábamos hablando hace un rato. Si ellos no son este gran imperio y Atenas no tiene ese dinero para poder cubrir eso, pues no hubiera sido posible. Pericles, como hicieron muchos de los senadores romanos en determinados momentos, por razones políticas, como lo hacían los senadores romanos, usó su propio patrimonio para comprar ese trigo. Y una de esas, una de las hipótesis fuertes de las enfermedades es que era ergotismo, ¿sí? O fiebre de San Antonio, o ahorita les digo cómo se llama ahora para que sepamos, decimos la palabra técnica, pero uno no le dice así, es una de las hipótesis fuertes porque muchos creyeron que era el grano que se compró el que venía contaminado. El que venía contaminado, sí. Y entonces, claro, si yo compro grano de trigo contaminado, y lo reparto por todas partes, pues lo que hicieron fue repartir la enfermedad que según Tucídides, eso me parece racista, pero no lo tengo claro y los epidemiólogos que consulté no lo demuestran. Tucídides afirma que viene de África subsahariana. De la África subsahariana. Así es. ¿No? Probablemente la hipótesis que él la razón por la cual él dice esto es porque él sabe que llegó por el Pireo la enfermedad y cree que viene en el grano que traían desde Tracia, que hacía todo este recorrido, ¿no? Hace un recorrido enorme por el Mediterráneo, pues como si nosotros hoy compráramos o como compramos, creo, arroz chino y de repente nos viene, yo qué sé, la fiebre del arroz en el arroz chino que regalan los mercados de la alcaldía. Entonces, algo de esa naturaleza de un imperio es lo que posibilita en un principio la peste, ¿no? Claro. Bueno, y el hacinamiento sin precedentes, ¿no? Sin duda alguna. Porque esta es una de las cosas que están de las cuales depende mucho esta discusión, y es cuál era el tipo de contagio que esta enfermedad tenía. Al principio del recuento de Tucídides, a mí me asombra mucho como la comprensión que hay del fenómeno del contagio por contacto humano-humano. Sí. También la conciencia que había de las inmunidades que se generaban. De hecho, hay unos pasajitos por aquí que pues, los puedo leer súper rápido. A ver dónde están. En donde está explicado esto. A ver, la peste. Bueno, por ejemplo, Tucídides es consciente de las inmunidades que se generaban. Él decía, los que habían sobrevivido a la enfermedad eran los que más se compadecían del que agonizaba y del que estaba enfermo. No solo porque ya lo habían conocido con anterioridad, sino porque se sentían ya seguros, pues la enfermedad no atacaba a una misma persona 2 veces con riesgo de muerte. Aunque hay otras fuentes que sí afirman que había, digamos, que la enfermedad atacaba una segunda y una tercera vez, sin embargo, claro, la inmunidad estaba desarrollada y los ataques eran mucho más leves. Que quedan secuelas, sí. Y la palabra que en este momento la olvido, que utiliza él en griego es exactamente eso, que eso también es
importante porque, por ejemplo, gracias a esa terminología, por ahí veo a algunos que conocen esa terminología médica, muchos creen que entonces, por ejemplo, podría ser lo que nosotros llamaríamos, de nuevo guardando las proporciones, una enfermedad tropical, porque tiene ese mismo tipo de recurrencia de las enfermedades tropicales, un gran brote al principio, y si usted aguanta ese gran brote, entonces luego queda pues como con la leishmaniasis, con momentos en los que le repiten ciertas cosas, ¿no? Las enfermedades típicas, por ejemplo, de los legionarios romanos. Sí, otra cosa que él afirma al principio y que da cuenta de la conciencia de este fenómeno del contagio, y es que los médicos al principio eran quienes más morían. Una cosa que... Eso es súper chévere, sí. Súper chévere. Los médicos eran quienes más morían, y él claramente relaciona esto con la exposición a los enfermos. Con que sea contagiosa, exacto. Sí. Él determina que es una enfermedad contagiosa por ese fenómeno, sí, señor. Por ese fenómeno. Bueno, y también porque también había muchas muertes y había muchos duelos, y la gente iba a visitar y a dar pésames también a gente enferma. Esto en las primeras etapas de la epidemia, ¿no? Después todo esto se volvió un desorden porque pues claramente ante una situación así los ritos fúnebres se alteraron completamente. Incluso la gente que ya no tenía cómo disponer de sus muertos los echaba en piras ajenas. Sí. Y hay recuentos al respecto que hablan de los efectos que esta peste tuvo en la moral ateniense. O sea, para tus hijos son tan importantes los efectos médicos, epidemiológicos, digamos, como los efectos legales que tuvo ese deterioro en el cumplimiento de las leyes, esa especie de nihilismo que se apoderó de las personas, que empezaron a volcarse al placer, los que no tienen la enfermedad, o quienes las tenían, a deprimirse inmediatamente porque veían su muerte segura. Yo no diría que él cree que son tan importantes. Yo diría que él cree que son más importantes los efectos morales que los médicos, ¿no? En ese pasaje, la palabra correcta es la que usted usó, hay un nihilismo extraño al mundo antiguo, la idea de que esto que nos está pasando es, por una parte, inmerecido, que esto es lo que es muy extraño. Por otra parte, no hay claridad de que vayamos a salir de aquí. Bueno, y por otra parte, y en mucha relación con esto, un poco el desencanto que hay por la dimensión espiritual y teológica de este problema. Y es porque Tucídides se nos cuida mucho en enfatizar que no solo las cosas médicas no sirvieron, sino que los llamados, digamos, a los dioses en ayuda, o no solo para salir del problema, no de esta manera, digamos, utilitarista, sino para entender el significado vital de este fenómeno, desencantó a la gente. Es decir, la gente ya no recurría a esta explicación teológica como que pudiera darle un para qué, una especie de sentido de valía y de propósito a esto. Y la gente perdió ese sentido de valía y de propósito. Y con eso tenemos también a un Tucídides que por pasajes se muestra suspicaz frente, por ejemplo, a los designios del oráculo. Él dice en algún pasaje, sí, claro, el oráculo había dicho que la hambruna o la peste iba a caer con esta guerra. En un oráculo que, de hecho, no se lo dijeron a los atenienses, sino a los espartanos, cuando lo consultaron. Y él dijo, sí, bueno, pero igual el oráculo lo hubieran interpretado distinto si hubieran pasado cosas distintas. Entonces dejemos el oráculo a un lado, ¿no? y vengan, yo más bien les vuelvo y les describo cuáles son los síntomas de esta enfermedad para que en el futuro podamos... Claro, en ese sentido es que digo que él resulta muy consciente, digamos, de que la historia es algo que hacen los hombres, ¿sí? Y por eso, si bien yo voy a recurrir, por ejemplo, a
esos héroes o esa mitología que aparece en los poemas, si bien yo debo engarzar como toda la edad heroica dentro del devenir del pueblo del que él está hablando, toda esa manera de reorganización de esa mitología está siempre concentrada en quién es el hombre que tomó las decisiones Sí. de lo que se está realizando. En ese sentido también me parece que pues es histórico, ¿sí? Ajá. Que es histórico en un sentido, yo no sé, de pronto de la historia del siglo XIX que a mí personalmente me gusta, probablemente no de la que es estándar en las corrientes historiográficas marxistas, por ejemplo, que dominaron el final del XIX y los principios del XX, en el que consideran que hay como una historia que se mueve toda ella sola y nos va llevando a todos en una dirección. ¿Sí? Hay mucho de Plutarco, de esa manera de hacer historia en la que queda muy claro que la historia está en nuestras manos, aunque las condiciones materiales no. Sí. Y por eso creo que lo de el relajamiento moral de Tucídides resulta tan relevante, porque yo creo que él ve ahí no una consecuencia necesaria, sino casi que una prueba más, si se quiere, del carácter de esas personas. Yo siento que en ese relato hay reprobación y que lo que se nos quiere transmitir es esa reprobación, porque ni siquiera en tiempos de pandemia vale la pena hacer las cosas que se hicieron ahí, ¿no? Hay unos muy fragmentarios, pero hay algunas tragedias de las históricas que quedan, que hablan de las consecuencias, por ejemplo, de la guerra y que hablan, por ejemplo, de los niños que roban. Es que no me acuerdo ahorita cómo se llama esa tragedia. Pero también hay una comedia, creo que en Lisístrata no se representa gente vendiendo a sus hijos por sal. Sí, y por, tienes razón. O sea, Tienes razón. que es, digamos, un relato profundamente irónico de una realidad, digamos, exagerado, hiperbólico, de algo que quizá fue la desesperación que sufrió la gente pues en medio de situaciones tan difíciles, ¿no? Claro, tiene toda la razón. En Aristófanes hay eso mismo. Lo que pasa es que él, digamos que con el carácter irónico, lo plantea pues desde otra perspectiva, pero efectivamente quizá la otra persona que ve muy bien este momento, la otra gran fuente que deberíamos estudiar es Aristófanes, pues que es un hombre más joven, unos 20 años más joven que estos de los que estamos hablando, un hombre que resulta contemporáneo de Pericles, es decir, siendo niño, muy niño y empezando sus primeras cosas. Aristófanes empieza su vida teatral muy jovencito, entonces probablemente su primera comedia se estrena en tiempos de Pericles. Pero claro, tiene una vida productiva muy larga y pues sobrevive incluso a Eurípides, que está en plena producción en el momento de todas estas cosas. Y en esas tragedias históricas, decía yo, pues hay un poco el relato de lo que nosotros hoy llamaríamos como un hiperrealismo de la crudeza de la guerra y de la crudeza del hambre, que es la consecuencia más grave y probablemente la verdadera secuela de la guerra y de la pandemia en Atenas, que acabó con Atenas, ¿no? Sí. Después de esto, Atenas nunca volvió a ser la misma. Oye, Andrea, a propósito de esto nos abre una puerta. Bueno, antes quiero hacer un paréntesis chiquito, y es que en el lenguaje quizá hay un rastro de esa asociación que había entre las hambrunas y las pestes, ¿no? Tucídides mismo, al referirse a ese oráculo del cual me estaba refiriendo hace un rato, dice que el oráculo al principio lo interpretaron diciendo esta guerra va a traer una gran hambruna, limos, pero otros esta guerra va a traer una gran peste, loimos.
y el parecido, la cercanía, digamos, filológica entre los dos términos es, digamos, muy diciente de esa asociación percibida entre pues la malnutrición típica de un entorno bélico y de un entorno de hacinamiento, por ejemplo, de tropas, ¿no? Como el que pasa en la Ilíada, y la peste, ¿no? Que es la misma relación que hay entre la Ilíada. Pero, Andrea, yo quería preguntar una cosa, porque está el lado de Aristófanes, el lado hiperrealista, el lado irónico, pero y el lado trágico, el lado por el cual quizá también la sociedad ateniense estaba haciendo catarsis, de pronto encuentra su expresión máxima en el Edipo Rey. Sí, Una tragedia compuesta unos añitos después de esta peste y que comienza justamente con una peste que asola Tebas y que tiene una gran causa espiritual, que es la ofensa que significa la presencia de Edipo en Tebas como rey, ¿no? Una ofensa a la divinidad, una ofensa a esas causas divinas que, pues, digamos, en términos no teológicos, digamos, junguianos, sería el lugar allí donde las sociedades proyectan todos sus temores, todos sus miedos, todos sus miedos, y ya vamos en Jung, no, todos sus miedos y todas sus perversiones también. Entonces, ¿qué tanto cree usted que puede haber de crítica, o, bueno, no sé si de crítica social, pero tal vez sí de catarsis trágica de este mismo fenómeno del que estamos hablando, de esta peste que fue tan difícil de superar en la tragedia de Edipo Rey? Entonces, mire, ese es un tema genial. Ese es un tema genial que no había pensado nunca. Ayer que hablamos un poquito, pensé, o lo había pensado solo en este sentido. Sin embargo, ahora con lo que usted dice se me ocurre otra cosa. Voy a hablar brevemente de esas dos. La primera es que yo decía en principio, se menciona la peste al comienzo del Edipo Rey. sí. Se mencionan algunas de las consecuencias de la peste, por ejemplo, en las cosechas y en la gente, que eso nos presentaría un origen, digamos, divino de la peste, como se presenta en el Edipo Rey, ¿no? ¿Por qué digo divino? Porque en general cuando la peste proviene de los dioses es una peste como en el Antiguo Testamento. Sí. Si no lo han leído pero han visto películas de Semana Santa lo recordarán, pues es sí, algo que ocurre no solamente en las personas, sino es como el mundo el que está pestilente, y eso nos habla de Sí. que hemos hecho algo para molestar a la divinidad. Sí. Fíjense que esa también es la lectura ecológica que algunos han dado al COVID. ¿Es cierto? El pobre pangolín no lo estamos engullendo, entonces de ahí sacamos el asunto, ¿no? Sí. Pero al tiempo, el que Sófocles no ahonde para nada en esto, Sí. porque se mencionan algunas partes, pero no es una tematización de la tragedia, también nos podría llevar a una interpretación metafórica en la que realmente de lo que estamos hablando como una peste entre los labdácidas es pues en esa lucha intestina que tiene la familia en el poder. Sí. Esto lo conecto con lo que usted estaba diciendo porque ¿qué implica que el ateniense va al teatro a hacer catarsis? ¿Sí? Pues lo mismo que implica que nosotros hacemos catarsis viendo, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, las cosas que hacen en televisión burlándose de Uribe y de Santos o de Duque, o sí. No sé qué cosa TV que hacen en Caracol, digamos, unos monos que se disfrazan del presidente, ¿sí? Y fíjense que, ¿qué implica esa catarsis? Pues que cuando yo voy a ver la tragedia, por supuesto que estoy pensando en Edipo, por supuesto que estoy pensando en esa mitología que forma parte de mi imaginario colectivo, pero también estoy tratando de ver en eso que está ocurriendo allá mi mundo. ¿Cierto? Sí.
Y bueno, hay unos paralelos importantes entre el Edipo Rey de Sófocles, el personaje de Edipo en Edipo Rey y Pericles. Así es. Unos paralelos muy importantes como por ejemplo que tienen que ver con la confianza ciega que tiene tanto el pueblo en su gobernante como el gobernante en su Gobernante en sí mismo. Exactamente, de solucionar el tema, ¿no? Y esto amparado también en unos mitos fundacionales, por ejemplo, siendo Edipo quien llega y restaura un orden perdido, en que asume el poder en un momento crítico de coyuntura, igual que Pericles, ¿no? Que Igual. alguien que alcanza una hegemonía también lidiando políticamente con sus enemigos, y alguien que pues está afrontado, alguien para quien la peste puede ser un reflejo de sus propias decisiones. Exacto, exacto. Yo sé que hay alguna literatura que no he estudiado para nada en detalle, pero sé que hay alguna literatura que hace paralelismos entre el vocabulario de Tucídides y el de Sófocles, ¿sí? Ajá. Interesante. No Entonces, sé. vale la pena, espérenme un minuto, vale la pena pensarlo teniendo en cuenta que si nosotros estamos diciendo aquí algo que vale la pena considerar, pues hay una crítica a Pericles en Sófocles. Siendo Sófocles como Tucídides un amante de Pericles, ¿sí? Un fiel seguidor. Sí, interesante. Ese rastreo vale la pena hacerlo. Hay otra coincidencia ahí que me encontré mirando este libro que se llama The Ecology of the Ancient Greek World. Es un libro de Celares. Es que él rastrea un poco, y en estos Edipo Rey tiene su protagonismo, el origen del término epidemia para referirse a algo que los griegos no llamaban epidemia, o por lo menos Tucídides no, y antes que él no se llamaba epidemia. Aquí de pronto hago un discurso ahí rapidito del lenguaje. Ellos tenían principalmente, bueno, dos palabras para referirse a las enfermedades, ¿no? Nosos, ¿sí? Que es lo que está detrás de nosología, de muchas palabras, sí. Que se refiere como a la enfermedad individualmente considerada, ¿no? Y la palabra loimos, que es, digamos, la palabra que ellos acuñan para una enfermedad que ocurre al mismo tiempo en el mismo lugar, y que es la palabra, bueno, Tucídides aquí usa en el libro 2 intercambiablemente nosos y loimos. Aquí, por ejemplo, en esta edición que yo visité hace poco, que no me la había leído, pero que es la de Alianza, loimos lo traducen como epidemia, nosos como enfermedad, porque bueno, nosos tiene digamos, rango semántico que incluye no solo a dolencias físicas, sino dolencias psicológicas y dolencias incluso sociales, ¿no? Pero bueno, pero la palabra epidemia no estaba ahí. Y entonces muchos se han preguntado dónde es que empieza la palabra epidemia a volverse la palabra con la cual nos referimos a una enfermedad que empieza a aparecer con una altísima incidencia en un lugar específico, en un tiempo y un lugar. En un tiempo específico y en un lugar. Porque la palabra epidemos, el adjetivo epidemos, no quiere decir nada relacionado con enfermedad. De hecho, epidemos lo que quiere decir es que yo estoy en mi ciudad. Si alguien va a decir, y creo que hay ocurrencias así ahí en Platón, va a decir que alguien está en la ciudad en contraposición a estar afuera de la ciudad, pues dice que está epidemos en la ciudad versus apodemos afuera de la ciudad. Sí. Y entonces ese es el uso principal, digamos, que hay en literatura anterior a Hipócrates sobre la palabra epidemia. Entonces hay eso, epidemos en contraposición a podemos. Sin embargo, en Hipócrates es donde él acuña este término, y aquí es donde conecta esto con Edipo Rey. Es que en Edipo Rey, en un verso que por aquí me encontré, creo que es 494 o algo, vale, rápido, el coro dice que
bueno, el coro está diciendo algo como, no voy yo a actuar contra la fama que ha recaído sobre Edipo, algo así. Yo busco rápidamente, está aquí. 4, sí. Bueno, lo que es yo nunca antes de ahora, ni todavía ahora, supe de nadie, por razón del cual me había obligado yo a ir, con pruebas contra la fama de Edipo, bien asentada entre el pueblo. Asentada entre el pueblo es epidemos. Cuando algo como la fama se propaga en una población. Y entonces Hipócrates, de pronto atestiguando este uso sofocleo del término, que no es el tradicional, porque el tradicional es estar en la ciudad o estar afuera de la ciudad, acuña el término para referirse a la enfermedad que, como una fama, se extiende por una población y recae sobre el pueblo, epidemos, ¿no? Y entonces él usa este término ya para referirse a esa característica de una enfermedad cuando ésta se propaga de esta manera típica de una peste, ¿no? De una epidemia, que es algo que pues, su sentido original es simplemente ese, es algo que acaece sobre una población, es todo, eso es, ¿no? Sea la fama, o sea la fama como la fama de Edipo, sea la enfermedad. Y es ahí donde tenemos la semilla que determina que ahora usemos la palabra epidemia y su extensión pandemia, que es algo que cae sobre todo el pueblo, toda la humanidad, ¿no? Todo el pueblo, para referirnos a estos fenómenos epidemiológicos. Pero fíjense, ya está ahí epidemiológicos, ¿no? En donde la palabra llegó a ser dominada por el contexto médico, al contexto relacionado con la enfermedad, ¿no? Entonces ahí parece que en Sófocles y por vía de Sófocles a Hipócrates ahí está este nuevo sentido del término, que es el que llega hasta nuestros días. Ahora decimos epidemia y todos sabemos que nos estamos refiriendo a enfermedades que se propagan, no a cosas que nosotros diríamos hoy más endémico, cuando algo se vuelve un fenómeno, se vuelve particularmente incidente en una cierta población, ¿no? No decimos epidémico. No, es curioso eso, pero me pareció un dato súper chévere de traer a colación. Sí, es un tema interesante porque la manera en la que estas personas se aproximan, digamos, a la enfermedad de formas no técnicas, ¿no? Digo, Sófocles y Tucídides, pues ha condicionado mucho lo que nosotros podemos entender sobre la enfermedad. ¿Sí? Porque quizá para ir un poco recogiendo algunas cosas, decíamos, es difícil saber cuál es la enfermedad porque Tucídides mete absolutamente todos los síntomas que se le ocurren, ¿no? Si ustedes revisan alguna de la literatura que mencionaba al principio, muchos dicen, me sirven todos estos síntomas, pero estos no. Me sirven todos estos, pero estos no, ¿no? O dice él, esto puede, o los autores dicen, estos pueden derivar, si yo ya me pongo picho en estos últimos que él está diciendo, pero no necesariamente son confluyentes. ¿Cuál es la explicación que ellos dan? Pues un poco la que usted daba al comienzo, que es una explicación técnica también, son distintos brotes que pueden mutar de brote a brote y entonces volverse, por ejemplo, perderse síntomas o conseguirse otros. Que dado que, por ejemplo, el segundo brote, que parece que es el más fuerte y el que más personas mata, pues es un brote que ocurre en un momento en el que todo el mundo está muerto de hambre. Entonces, claro, hay muchísimas otras cosas que ocurren, por ejemplo, que ocurren digestivamente, que no ocurrían en el primer brote, simplemente porque si afecta a todas las mucosas y resulta que la mucosa gástrica en ese momento ya está destruida por desnutrición, pues claro, ahí era como llover sobre mojado. Así es. Pero también muchos han dicho que lo que pasa es que Tucídides se nutre no solamente de su experiencia y de lo que pudo observar y recoger, sino digamos de una patetización de la enfermedad que recoge de la tragedia.
¿no? Ok. Interesante, no lo había pensado así, porque, digamos, ahí yo pensé que era un caso de autourgía total. Es decir, aquí yo les cuento estos síntomas porque a mí me dio, ¿no? Y a mí me llegaron hasta aquí y hasta allá, pero y Tucídides no dice eso, a pesar de que él sí le dio, y él lo reconoce, lo dice específicamente en el recuento de la Claro, epidemia, ¿no? pero fíjate que por la manera en la que está construido esa parte donde él dice que le dio a él, uno sabe que a él no le dieron unas cosas. Por Sí, ejemplo, él parece dejar claro que a él no le dio diarrea, que no, no le dio nada de lo estomacal y naturalmente no le dio gangrena, sí, que exacto, era una de sí, las cosas de las cosas que pasaban. que es Mm. herpes, el que yo estaba buscando ahorita, es El el herpes zóster. erotismo, es el herpes que en las últimas etapas y cuando hay condiciones de desnutrición puede llevar a pérdida de órganos o de miembros que se Sí, produjo en ese sí, sí, momento, sí, ¿no? Una de así las es. consecuencias más graves de la enfermedad en ese momento es que algunos perdieron, por ejemplo, los dedos de los pies, ¿no? Así es. Los pies, Ujú. las manos Y atacaba a los genitales también. también. Ahí así rápidamente, para apuntalar eso que usted estaba diciendo. La hipótesis de peste bubónica parece que pues cuadra con algún cuadro clínico, pero la peste bubónica requiere al parecer inflamación axilar, ¿no? Pues Y de de los las paperas. bubones, o Y sea, de los eso, exacto, ganglios, y nada, eso no lo reporta Tucídides, entonces peste bubónica no fue. no es. Sarampión parece porque hay algo muy vívido que narra Tucídides y es este deseo que tenía la gente por arrojarse al agua, Sí. desesperada por líquido. Mm. Entonces parecía mucho algo muy típico de brotes de sarampión. Sin embargo, Tucídides no reporta los brotes cutáneos, digamos, típicos del sarampión. Entonces parece que sarampión de pronto tampoco es. Viruela, sí, pero las picaduras en la cara y la cicatrización de eso no está tampoco reportada entre los síntomas. Exacto. Entonces parece que viruela no es. Varicela. Puede ser, este es uno de los grandes candidatos, ¿no? Mm. Que sea varicela, creo. Bueno, usted no lo tiene ahí. Tifo sí lo tiene. Yo lo tengo Eh, el tifo y la fiebre tifoidea, pero sí. la fiebre tifoidea sí es una hipótesis peregrina, ¿no? Ujú, Porque necesita uno comer sí. lácteo fundamentalmente, que Ajá. era algo absolutamente exótico, sobre todo para el montón de pobres que se murió. Sí. Sí. Sí, así es. Que eso es una cosa muy importante, el que usted menciona, la cosa demográfica y la cosa social, la dimensión social que tuvo esta epidemia, que ahorita, si no, vamos para allá, pero es que si no, nunca acabamos esto de las hipótesis de la enfermedad. Bueno, alguien dice varicela con infecciones secundarias. Yo este recuento lo estoy tomando de un recuento que hace Celares en The Ecology of the Ancient Greek World, que es un recuento Ya. de esa discusión cuyas fuentes primarias, digamos, son las que usted está aludiendo de la discusión Ujú. del Classical Quality. Bueno, entonces de varicela, pero entonces eh, bueno, y hay otra condición y es que quizás se dio así porque era Atenas un suelo virgen para la enfermedad, es decir, no había ninguna inmunidad previa. Sí. Entonces, como no había ninguna inmunidad previa, entonces no pasó lo que pasó en otros brotes de varicela y es que los niños son a quienes más les da y los adultos de alguna manera pues sobreviven mucho más fácilmente a la enfermedad. Pero bueno, Tucídides nos deja muy en la oscuridad qué sucedía con las mujeres embarazadas, las mujeres en general y los niños. En el caso de Que, es el esta... que sería terrible en el caso de la viruela y la varicela, ¿no? Sí, Pero claro. hay algo que nosotros no podemos perder de vista y es que cuando uno piensa en sarampión, viruela o varicela, cuando uno quiero decir nosotros viejos, no nuestros alumnos, Sí. ¿sí? Nosotros viejos tuvimos o conocimos quién tuvo Ajá. estas enfermedades porque se producían eh, y todos sobrevivíamos. Y no pasaba nada si nos daba esas cosas, todos sobrevivíamos, pues porque somos hijos de Fleming y de Pasteur y ya no tenemos la desprotección inmunológica que tenía el mundo antiguo, ¿no?
Sí. Entonces, por supuesto que si a mí me da sarampión hoy en día, pues probablemente voy a vivir, ¿sí? Pero no era lo mismo en una población absolutamente virgen a este tipo de brotes en un momento determinado. Pero también hay algo que perdemos un poco de vista, y es que digamos que al no tener otro tipo de contacto con el exterior, lo que ellos hicieron fue rotar un círculo como De una enfermedades. consecuencia de enfermedades, ¿no? Entonces Claro. realmente era un caldo de cultivo de la muerte, que es lo que produce pues la caída política de Tucídides, ¿no? No existe la posibilidad de que esta gente se ventile. Sí. Sí. O sea, no hay manera. Y Sí. vamos a morir todos, sin duda. Que fíjense que es un poco el síndrome de la cabañita que nos está dando ahora a todos, ¿no? Si yo me guardo tanto, me inmunodeprimo. Y entonces, en lugar de protegerme, me hago más susceptible a determinadas cosas. Y eso le pasa a la ciudad. Sí. A propósito, hay algo que me hace recordar que dice Tucídides en esta recuento de la enfermedad, que habla un poco en favor de esa hipótesis de que son múltiples enfermedades que, bueno, sí hubo una enfermedad, digamos, principal que inmunodeprime a la gente, pero también otras enfermedades, digamos, concomitantes, y es que él dice, al principio de la peste, mucho de lo que sucedió es que personas enfermas de otras cosas, ¿no? Terminaban adquiriendo esta enfermedad, bueno, y los casos en donde a las personas les salía de la nada, digamos, la enfermedad. Eso que usted menciona me recuerda algo que quiero contarles por si alguien tiene interés, que es una cosa súper relevante. Las últimas hipótesis que no sé si es la última literatura, pero como la hipótesis más extendida en los últimos años, proviene de unas investigaciones arqueológicas que se produjeron al desenterrar el Kerámicos, que es el cementerio de uno de los barrios, digamos, obreros de la Atenas de su momento. Sí, el Kerámicos, como su nombre lo indica, era el barrio de los alfareros. Artesanos, alfareros. Y ahí hay unas excavaciones importantes en las que se encuentran rastros de algunas enfermedades hay ADN todavía en los cuerpos y se encuentran rastros de algunas enfermedades. Esto lo digo que me lo recuerda lo que usted está mencionando, porque resulta muy importante para notar que fue cierta clase social la más golpeada con la peste. O sea, yo no sé si se fijaron en los datos del principio, ¿no? Las cuentas de los muertos de las guerras de la antigüedad pues siempre son una materia de discusión interesantísima para gente que tiene, digamos, perversiones como yo. Esos artículos me parecen maravillosos, ¿no? Entonces, murieron 16.800 o 32.000 en la guerra, ¿no? Es una diferencia del 100% entre los dos. De la misma manera pero ojo, hay unas personas que dicen que murieron 250.000 personas. Sí, así es. En esos 3 brotes. Y si no estoy mal, esos cálculos están hechos sobre bases porcentuales. Por ejemplo, ahí Tucídides de nuevo es muy diciente, ¿no? La historia de la expedición a Tasos, que él va con 4.000 y se le mueren 1.500, da un número de unos 34, algo por ciento. Sí. No, 20, bueno, en todo caso, parece que muchos de los números giran en torno al 30%, ¿no? 30% de tasa de mortalidad, ¿no? Aunque también, bueno, ciertos silencios nos dicen que a mucha gente también no le daba. Claro, pero ojo,
¿A qué gente? ¿No? Ellos sí. dicen, hay algunas cosas como, por ejemplo, esto resulta relevante. La Ajá. gente que come grano, es decir, los pobres, porque la gente que come carne, y de hecho lo que recomendaban que comieran los enfermos era carne seca, que es lo que comen los atenienses, por ejemplo. Es decir, necesitan proteína. Para poder recuperarse, necesitan la proteína. Y la fuente de la enfermedad no es la proteína. Por eso decía que, por ejemplo, la fiebre tifoidea, pues es una cosa, la fiebre tifoidea es salmonela. Sí, sí. Y la salmonela proviene, pues, de las proteínas fundamentalmente. Sí, en la No carne solo, cruda, carne mal cocida, etcétera, claro. exacto, no solo, pero fundamentalmente. Entonces, probablemente no era una de estas enfermedades, digamos, de ricos y de cierto Sí. privilegio, ¿no? Sí, Son enfermedades que atacan a un determinado margen de la sí. población. Aunque hay un otro lado de la historia, Andrea, y esto no es por rebatir, porque no es tampoco una cosa fidedigna, pero en el círculo de los socráticos, por ejemplo, sí hay referencias a que a Sócrates precisamente no le dio. Y le hallan la razón a que Sócrates no le hubiera dado la peste a su frugalidad, a Sí, su austeridad filosófica, a su pero no vida es por simple. pero eso que usted me está diciendo no me rebate, todo Sí, lo sí, no, contrario, rebate, claro que ¿sí? no. Todo lo contrario, porque fíjese que es determinado tipo de, digamos, de simpleza en la alimentación la que hace que no sea susceptible de enfermarse. Por eso también decía yo al principio, muchos creen que no tiene que ver con la comida. O sea, yo les mencioné la hipótesis Sí, del grano porque esa es la que más la que mejor explica por qué se dice que llegó por el Pireo. ¿Mm? claro. Casi Sí, sí, que, descartando la hipótesis de Tucídides que usted llamaba racista, no, que espero que sí, y es que esto venía del África subsahariana y de Egipto, exacto. ¿no? Exacto, pero Claro. ojo, fíjense que a mí me resulta interesante que el propio Pericles dice que no es en el agua, Ajá. que fue la primera hipótesis que ellos pensaron porque ellos Que dijeron, los estos espartanos habían espartanos, envenenado los pozos, claro. no es en el agua, ¿no? Claro. No es en el agua. ¿Y cómo prueban que no es en el agua? Porque los pobres bichos carroñeros, Ajá. eh, y sí, los bichos carroñeros se mueren cuando se comen a los muertos. Bueno, él sí lo dice así, él dice, alrededor de la peste, las aves de rapiña y los perros se abstenían de comer esos cadáveres y de hecho hubo una ausencia de aves de rapiña, es decir, se alejaban del centro de la peste. Que hubiera sido Sí, maravilloso porque claro. hubieran ayudado a limpiar esa Atenas toda cochina, sí, Sí. fuente, todos esos cadáveres y se los hubieran comido los coyotes y pues hubiéramos salido de un problema gordo, ¿sí? Ajá. Eh, y no porque los propios animales reconocen que está infectada la carne. Sí, sí. Pero bueno, ahí entra la otra parte del debate y es si eso pasaba por el engangrenamiento de los cuerpos y no precisamente También. porque el animal percibiera la enfermedad a través del olfato y cosas así. Andrea, una cosa, quisiera aguantar un toque porque estamos teniendo como preguntas en el Sí, sí, chat sí, y pues como son las 12:40, sí es chévere que ya tengamos está tiempo grave, sí. para responder a lo que pues, nuestra audiencia un poco tiene que decir. Entonces hay una, Matilde, gracias Matilde por tu pregunta, nos dice, ¿consideran que Tucídides piense la llegada de la peste a Atenas como un castigo de los dioses, de Apolo? Uno podría hablar de superstición en ese caso. Lo pregunto porque en el capítulo de la peste Tucídides dice, la epidemia comenzó cuando los peloponesios entraron aquel año en tierra a los atenienses y no hizo daño en el Peloponeso. A lo menos de cosa de contar sea. Y justo antes de eso, Tucídides sugiere que el oráculo de Apolo quedó de ayudar a los espartanos. Sí, tu referencia es correcta. ¿Cómo podemos pensar el realismo de Tucídides con base en esa, si se puede llamar así, superstición? Bueno, yo de pronto quiero decir algo y Andrea, si quiere, contestamos ahí a cuatro manos. Bueno, la, la cuestión del significado espiritual
teológico de esta peste, aunque no es, digamos, prominente en este recuento de Tucídides, sí parece por otras fuentes que fue una cosa importante. Es decir, Tucídides menciona de pasada que se hicieron digamos, ritos en los templos, se pidió la ayuda de los dioses, no tanto como para pedir como sáquenos de aquí, sino para encontrarle un sentido y encontrarle una razón cósmica, en el sentido griego de la palabra, a este fenómeno, ¿no? Es decir, ¿qué rol en el orden natural, qué rol en el orden global está cumpliendo esto y qué significa que nos está acaeciendo a nosotros? De hecho, por ahí me topé, pero la referencia no la tengo, se las debo. Hay quienes pensaban que esta peste era el resultado de la limpieza que se hizo en Delos en algún momento, no recuerdo bien, les debo este dato, pero se hizo una exhumación de cadáveres de Delos con el propósito de purificar esa isla, ¿no? Cuando esto fue antes de la guerra, se llevó el tesoro de Delos a Atenas, bueno, para que no estuviera vulnerable al ataque chipriota, que era de posesión persa, etcétera, todo este rollo. Pero también se tomó la decisión de exhumar esos cadáveres y llevarse los enterrados en Delos con el propósito de purificar la isla de Apolo. Y hay quienes dicen que de pronto esa purificación pudo haber tenido el efecto contrario, ¿no? Y el efecto es entonces que Apolo manda sobre Atenas la peste, ¿no? Entonces es un poco como un acto apotropaico que salió mal, un acto, ¿no?, de purificación espiritual catártica que sale por el tiro por la culata, un poco así. Ahora, tú dices, ¿se podría hablar de superstición en este caso? Bueno, ese es un gran tema. Antes de hablar un poquito de ese, hablo de lo siguiente. ¿Por qué no le da a los peloponesos? Bueno, los peloponesios en este momento están bordeando Atenas y los atenienses están metidos en la muralla. Y pues parece que una de las pocas cosas que sabemos con certeza de esta peste es que el hacinamiento, ¿no?, la alta densidad poblacional, que fue resultado de esta decisión estratégica de Pericles, es lo que hace que esta peste sea tan terrible. Sí hay algunos testimonios de que la peste se dio entre los peloponesios, pero al no ser la densidad poblacional la que se dio en este tiempo y lugar particular, pues no adquirió los visos epidémicos que sí tuvo en Atenas. También Tucídides sugiere que mientras los peloponesios acampaban en el norte de Atenas y pues también se enteraban por heraldos y se enteraban por lo que veían, que la gente empezaba a enterrar a personas por doquier y que no sé qué, entonces se enteraron de la peste. Y con esa prevención, pues nunca persiguieron un contacto físico con gente de la ciudad y terminaron retirándose para librar la guerra en otros flancos, porque al mismo tiempo que todo esto pasaba, no crean, los atenienses seguían mandando su flota naval a hacer excursiones en lugares estratégicos de Laconia y del Peloponeso en general, de Eubea, de la parte occidental, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si le preguntamos así a la superficie del texto de Tucídides dirá, no se contagiaron porque no estuvieron en contacto, ¿no? Porque aquí no hubo una guerra abierta, aquí los atenienses no salieron a pelear, los peloponesos no entraron a invadir, y entonces no hubo ese contagio. Y bueno, y él sí sugiere lo del oráculo, pero yo ahí sí de pronto difiero de tu interpretación, Matilde, y es que yo sí leo en el relato de Tucídides una especie, no de desprecio, pero sí de recuento de lo que el oráculo dice, un poco menos, ¿cómo decirlo? Un poco más, si quieren, pragmático, ¿no? Y él dice, y quiero de pronto encontrar este pasaje porque él dice, bueno, y el oráculo había dicho esto y la gente se quedó pensando en esto, pero estoy seguro que si hubieran pasado otras cosas,
hubiéramos interpretado el oráculo de manera distinta y bueno, ¿no? Entonces hay un poco, quiero poner esta palabra muy entre comillas, una especie de desprecio por ese designio oracular, ¿no? Él no lo considera una causa, digamos, digna de analizar aquí en su proyecto histórico. Entonces, bueno, eso que les quiero decir sobre tu pregunta, Matilde. Andrea, no sé. Sí, yo coincidiría con eso en que él trata de encontrar una causa natural de la peste, ¿no? Algunas de las hipótesis que se esgrimen tratan de buscarle una explicación que no dependa de los dioses, ¿sí? Una explicación que no atribuya, por ejemplo, a una impiedad. De hecho, estas atribuciones de impiedad que son características de los recuentos de las plagas en la épica y en la tragedia está ausente en el relato de Tucídides. Y eso nos habla como de un cierto secularismo del relato. De ahí creo yo que surgen como algunos problemas. Uno importante es que precisamente porque él no trata de buscar esa explicación divina, muchos, como todos los mencionados ahí, los estudiosos mencionados ahí, han creído que él está haciendo una descripción objetiva que permita hacer diagnosis, ¿no? Sí, Y pues sí. lejos de eso, en primer lugar, no tiene los conocimientos, no tiene la intención, él no está queriendo dárselas de médico ni mucho menos, ¿no? Pero al tiempo también existe más bien la idea de decir, bueno, si esto se produjo en este momento, ¿cuál fue el rol que tuvo eso, digamos, por una parte en la guerra, pero también, como decía hace un rato, en el espíritu de Atenas? ¿Qué es lo que a él le preocupa más? Sí. ¿Mm? Ajá. Pasa algo, por eso decía yo hace un rato que hay una cierta condenación del problema moral, de las consecuencias morales. ¿Mm? Sí. Si hubiese esa idea del hálito divino o de la consecuencia divina, pues casi que podríamos hablar del nihilismo que yo mencionaba, pero el nihilismo es de la población ateniense, no de Tucídides. Sí. Sí. ¿Mm? Entonces yo no creo que haya eso mismo. Sí. De hecho, Tucídides hace una especie de denuncia de eso mismo, ¿no? De que las personas en su desesperación un poco se ven volcadas a placeres más inmediatos. Hay un desconocimiento de las leyes, no solo las escritas, sino las leyes ágrafas, las leyes no escritas Exactamente. que son tan importantes para regular el comportamiento de la polis, un menosprecio por la religión y por la piedad, el desorden en los ritos funerarios. Él dice cosas como estas que yo recontaba hace un segundo, y es cómo la gente desesperada por cómo disponer de los cuerpos. O sea, estaba alguien quemando su ser querido aquí y entonces llegaban tres y arrojaban sus cadáveres ahí encima porque ¿no? Y al mismo tiempo gente enferma por las calles y entonces esos enfermos que hacemos los atendemos, pero si los atendemos nos contagiamos, pero si no los atendemos entonces tenemos presente y ante nuestros ojos el espectáculo degradante de ver personas muriendo bajo su propia cuenta y riesgo, de unos síntomas que además pues no son terribles, es decir, incluyen toda este contacto con la materialidad del cuerpo y con las hemorragias, la diarrea, eh, la, el engangrenamiento de los miembros, las afecciones en los órganos sexuales, etcétera, etcétera, que bueno, o sea, ver morir a la gente así tenía que ser una confrontación con la realidad de la muerte y la realidad de la vida. La muerte, la enfermedad es un gran maestro de la humanidad, ¿no? Una cosa en la que todos somos iguales. Bueno, no tanto, porque ya exploramos las diferencias entre ricos y pobres, pero una cosa en la cual, digamos, Pericles, el primero entre todos, el primer estratego entre todos, en un acto como de enorme ironía del destino, muere
de esta peste, después de haber pronunciado una oración fúnebre que es pues un ejemplo muy vívido en la historia de esta retórica forense, de esta retórica de, pues digamos que para hacerle un elogio a los muertos de una guerra, trae a colación toda una serie de valores colectivos, de ideologías, ¿no? El discurso está lleno de una alabanza a los antiguos que construyeron la nación, de un elogio a la democracia como sistema político, a los valores que vienen con ella, de la libertad y de la igualdad en derecho, eh, a a la liberalidad que trajo ese sistema político en forma de consumo, porque también había un aprecio por esta idea. Nosotros los atenienses nos llega al puerto todo y nosotros comemos de todo y comerciamos con todo y a nosotros nos llegan las delicacies, ¿no? Los productos que a otras sociedades no. Y podemos prescindir de nuestro campesinado, sí. Podemos prescindir, digamos, de trabajar en la tierra, porque podemos vivir de los servicios, ¿no? Que es y de nuestras colonias. El error, exactamente, que creo que es el error más grave realmente de todo esto, porque independientemente de la enfermedad, que por supuesto era algo imprevisible y para lo cual la medicina ni los seres vivos del momento estaban preparados para aguantar esto, lo que realmente es la muerte de la Atenas gloriosa es la hambruna que vino después de la pandemia. Así es, sí. Después de esto, Atenas no se puede recuperar porque jamás puede recuperarse económicamente desde ese día hasta hoy. Pues sí, la verdad es que sí. Y esa es la Grecia en la que viven en su niñez, por ejemplo, personas como pensadores como Platón, por ejemplo. Claro. Platón nace unos años después de la erupción de esta peste y él vive, como dicen, él llega a una madurez viendo la degradación, digamos, y la debacle de unos valores, ¿no? De los cuales Platón también fue muy crítico, ¿no? De hecho, es curioso, en el Menexeno él hace toda una crítica irónica a este discurso, a esta oración fúnebre de Pericles, ¿no? Dicen, mira, Sócrates a Menexeno le dice como, mira, este discurso grande, yo te hago uno aquí en 3 segundos. Mira, esto es una cantidad de ideas prefabricadas. Primero hago una exaltación de los antiguos, después, ¿no? Y hay unos paralelismos también muy, muy importantes de trazar ahí entre el discurso de Pericles y el de Sócrates en el Menexeno, ¿no? Que es toda una crítica a la retórica, porque, bueno, también muchos creen ver en este imperialismo ateniense la enorme, hablando de ideología, la enorme influencia de ideologías sofistas, digamos, y de la idea de que el poder lo hace, de que la legalidad la hace la fuerza, ¿no? La fuerza militar, la fuerza económica, el poderío, ¿no? Y que esa es la realidad última de los fenómenos históricos. ¿Para dónde va el poder y de dónde viene? Eso es. Ahí está. Bueno, no sé si tengamos de pronto más preguntas por ahí. Creo que no tenemos muchas, ¿no? Pobres han aguantado estoicamente. Nos han aguantado estoicamente nuestra conversación, sí. Pero bueno, no sé si de pronto, yo creo que ya debemos cerrar, ¿no? De hecho, ¿estamos volados? No sé, no sé si esto era hasta la 1 o hasta las 2:30. Un poco, Carlos, igual ya pueden ir cerrando. Creo que no, efectivamente no hay más dudas de preguntas del público. Ok, bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por compartir este espacio aquí con nosotros en esta su casa tadeísta. Gracias. Yo le agradezco mucho, me parece, como decía al principio, una oportunidad para que pensemos cuáles son como las enseñanzas de ese momento y de esa reflexión, ¿no? Las enseñanzas de una persona que vive el momento comprometidamente desde un punto de vista político e ideológico. Recuerden que Tucídides es él mismo un estratega, sí. Entonces forma parte tanto de la narración como de la peste, como del acontecimiento.
y cómo eso no le impide ser crítico y ver los propios errores de lo que se están realizando en el momento, cómo nosotros también podríamos poder desdoblarnos un poco y ser críticos y prefigurar el futuro, si se quiere, con los ojos del pasado, ¿sí? Sí. Sí, que era una gran empresa de Tucídides, ¿no? Exacto. Su declaración de fe. La Exacto. historia es ciencia política. La historia es... Exacto. Sí, sí, también. Bueno,